Oye, está con nosotros un colega, un compañero al cual estimo bastante y más que estimar, respeto bastante por su trabajo que ha hecho allá en Colombia y hemos tenido la oportunidad de apoyarnos en algunas investigaciones que ha hecho él al respecto. Nos vamos a conectar directamente hasta Colombia con mi amigo, colega Alex Macías. ¿Cómo estás? Del Colombiano, uno de los medios más importantes de allá, de este país sudamericano que tanto se parece a nuestro México querido. Alex, qué gusto verte. Buenos días, Guillermo. Un abrazo muy grande, pues también me da mucho gusto verte. Te estimo también bastante. Pues hicimos digamos, un gran colegaje, una gran amistad en este encuentro, en este curso que hicimos. Y pues no, aquí pendientes y listo pues para brindarles la información. Saludos a todos. Oye, Alex, vámonos de lleno al tema. ¿Qué está pasando en Colombia? Parece que hay una revolución. Bueno, lo que pasa es que en Colombia hace un par de semanas, digamos, lo que detonó las protestas sociales que se están viviendo hoy en el país, que ya llevan una semana, fue una propuesta del Ministerio de Hacienda de una reforma tributaria que es necesaria en el país, pues porque Colombia en este momento tiene un déficit fiscal en el que necesita recoger fondos, pero esta propuesta no llamó mucho la atención o digamos no caló entre la gente, pues porque afectaba precisamente a las clases, digamos, o a la clase media y las clases más necesitadas, lo que llamamos en Colombia la clase obrera. No caló muy bien en la gente. Esto fue para que en Colombia comenzaran una serie de marchas en protesta a buscar a derogar precisamente esa reforma tributaria. ¿Y qué traía, por ejemplo, esa reforma tributaria que de alguna forma fue el detonante para lo que se está viviendo hoy? Resulta que traía cosas, por ejemplo, grabar con el 19% los servicios públicos domiciliarios, es decir, el servicio de la energía, el servicio del agua. Entonces, por ejemplo, pretendía grabar con el 19% esas tarifas. Y les quiero dar un ejemplo para que nos quede claro y de alguna forma pues que nos entiendan las audiencias. Si en Colombia, por ejemplo, una factura de servicios públicos que incluye energía, agua, gas, servicio de aseo, costaba 250.000 pesos colombianos, alrededor de $65, la iban a grabar con el 19%, entonces la gente pues ya no pagaría esos 250.000 pesos, sino que pagaría 297.000 pesos colombianos, es decir, le subirían alrededor de $12 y la gente que pagaba $65 inicialmente terminaría pagando $77 por esa cuenta de servicio. Esto, como les digo, fue el detonante, la gente no aceptó eso, además porque también buscaban con esta reforma tributaria recaudar dinero y lo hacían, por ejemplo, grabando personas que se ganaran en sueldo en pesos colombianos 2.200.000 pesos. Entonces, como les digo, esto fue el detonante, la gente salió a las calles, la gente empezó a protestar, pero digamos que en medio de esa protesta, cuando ya entran las fuerzas estatales o la fuerza pública a retomar el control, pues porque se presentaban algunos bloqueos en las vías, es donde termina afectando y donde se termina desatando la situación de violencia que se está viviendo hoy en el país. Se dice que pues hay mucha compaginación de diversos estratos sociales, Alexander, campesinos, obreros, indígenas, y que eso pues ha impulsado, ¿no?, a que se lleve de esta manera, pero también trae consigo pues que haya un desorden, que no se pongan de acuerdo luego en forma de hacer las cosas y pudiera traducirse en esta violencia que hoy en día vemos. Mira, Katy, lo que pasa es que, digamos que, como les mencionaba al principio, este fue el detonante, pero pues Colombia ha vivido, o digamos, lleva un tiempo con una crisis social o con una situación social, pues que desembocó precisamente en este tipo de protestas y se unieron, como lo decías,
otros sectores de la población. Entonces se unieron, por ejemplo, los indígenas. En Colombia la situación en este momento con los indígenas es muy complicada, porque hay territorios en los que están siendo asesinados los indígenas, y muchos están siendo asesinados porque se están oponiendo, por ejemplo, a la producción de la cocaína. Aquí me voy a detener un poco y lo voy a tratar de hacerlo muy rápido para que lo entiendan. Después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, que era ese grupo armado pues que llevaba muchísimo tiempo en el país, sale del escenario de guerra, entrega sus armas, y quedan algunos productos que no quisieron acogerse a ese proceso de paz, quedan en estos territorios. Esos grupos se fortalecen, vuelven y crecen en gente, en personas, vuelven y crecen en armas, y claro, empiezan a ejercer control sobre estos territorios. Los indígenas, como comunidades ancestrales de esos territorios que han vivido allí toda la vida, ellos se declaran neutrales, dicen no queremos más esta guerra, no queremos ni que un grupo ni que el otro llegue, ni un grupo irregular ni de las fuerzas estatales lleguen al territorio, y empiezan a hacer oposición. Claro, a estos grupos no les gusta que los indígenas les haga oposición y empiezan a asesinarlos. Entonces, desde el 2016, que fue el momento en el que se firmó el acuerdo de paz, a la fecha han asesinado a más de 80 indígenas. Es muy grave. Entonces, claro, los indígenas se han sentado a negociar con el gobierno otras condiciones de protección y les piden pues como asistencialismo en muchas cosas de las que necesitan, y el gobierno no les cumple. Entonces ellos en este paro deciden, no, vamos a salir pues porque está pasando esto. Lo mismo sucede con el campo, con los campesinos que se unen a la protesta, porque pues están pasando muchas cosas en el país con respecto al campo. ¿Y qué pasa? Ellos dicen, no, nos están incumpliendo, vamos a la protesta. Cuando se presentan los desmanes, como yo les digo, pues digamos que en toda marcha pues hay bloqueos de vías, hay bloqueos de caminos principales. En la fuerza pública, para retomar ese control, pues manda a una de sus fuerzas, aquí en Colombia le decimos el SMAT, y este SMAT, en su afán de recuperar, pues empieza a tirar gases lacrimógenos. Claro, se arma, como decimos, la trifulca, el problema, y desemboca en esta violencia que estamos viviendo ahora. ¿Por qué si hace 2 días o 3 días sale Iván Duque, su presidente, a decir que no va a pasar esta reforma tributaria, que van a plantear una nueva reforma que aglutine las necesidades y puntos de vista de los diferentes sectores de la sociedad? ¿Por qué continúan las manifestaciones si se supone que esa reforma ya no está a discusión? Ok, resulta que es cierto, retiran la reforma, es más, renuncia el ministro de Hacienda, que era el proponente de esa reforma, pero digamos que en este momento las otras causas sociales fue, por ejemplo, como les decía, fue parte de ese detonante de lo que está pasando. Ahora, ¿por qué siguen? Porque claro, ya llevamos 8 días en este tipo de protestas, y los abusos, por ejemplo, voy a hablar de parte y parte, pues lógico, abusos policiales que han llevado a que en este momento, incluso les cuento, se han registrado 19 muertos, van más de 87 personas desaparecidas, más de 800 heridos. Entonces, las personas que hicieron parte o que han hecho parte de estas protestas dicen, esto no puede seguir así. O sea, esto que está pasando no se puede quedar así. Tenemos que exigir justicia, tenemos que pedir que las fuerzas estatales paguen por esto que ha pasado durante este tiempo. La prensa, incluso nosotros los periodistas, no nos hemos, de alguna forma, no hemos estado fuera de esas agresiones de la fuerza pública. En estos 8 días hemos registrado, o la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de la Prensa, ha registrado 70 ataques a la prensa en el cubrimiento de estas marchas. Entonces, y como les digo, claro, todo se volvió un caldo de cultivo, lo que venía de antes, es decir, lo que traía todo ese inconformismo social de las comunidades indígenas, de los campesinos, una reforma incluso a la salud que en este momento está cursando en el Congreso, en el que saldrían más afectados precisamente las comunidades más necesitadas.
y todo eso se vuelve en el caldo de cultivo que termina en esta situación que estamos viviendo ahora. Entonces, como les digo, todo confluye, todo llega como a ese embudo en el que termina en los desmanes. Hay que aclarar algo, la mayoría de las propuestas han sido pacíficas o son pacíficas, la mayoría. Siempre se presenta, como en todas las protestas que se ha vivido en el país, que personas, digamos, se infiltran en estas protestas y son los que causan daños, porque ha sido de verdad bastante fuerte los daños que se han presentado. O sea, han saqueado bancos, han quemado hoteles, se han robado artículos de almacenes de cadena y ha pasado que, por ejemplo, los marchantes simplemente llegan y quitan esos artículos y se los devuelven a estos almacenes de cadena, como mostrando, venga, nosotros no somos los violentos son otros, porque nosotros queremos hacer una protesta pacífica. Y todo esto pasa pues en un marco en el que el siguiente año allá en Colombia tienen elecciones a nivel nacional. Sí, hay, por ejemplo, hay algo muy importante y es que, digamos, desde las esferas políticas han querido politizar precisamente esta marcha. Entonces, eso ha llevado a una polarización en el país en el que hay extrema derecha o hay extrema izquierda y ¿quiénes lo han querido politizar? Precisamente, como lo mencionas, esas personas que pues van a empezar a hacer campaña para el 2022, para elecciones presidenciales, tanto de un lado como del otro. Entonces, los mismos marchantes les han dicho, o los mismos protestantes les han dicho a la gente, venga, por favor, exclúyanos de esos réditos políticos que ustedes quieren ganar con nosotros los marchantes, porque nosotros no tenemos afinidad política, simplemente estamos reclamando unos derechos pues que se nos han negado en el Estado, por el Estado colombiano. Pero estas figuras políticas importantes en el país, simplemente uno y el otro empiezan a sacar réditos de eso. Entonces se señalan, unos dicen, miren, es que estos son los que están infiltrados, los de izquierda, y nosotros les vamos a ofrecer seguridad y planteamientos como este. Y los otros dicen, no, nosotros pues vamos a ofrecerles los derechos que ustedes están reclamando, y la protesta queda en toda la mitad. Es decir, es politizada, pero la misma protesta dice, o los mismos integrantes de las protestas dicen, no, nosotros somos apolíticos, no tenemos ni un lado ni el otro, y eso queremos que quede pues como muy claro, dicen los marchantes. Precisamente empiezan a recoger o a catapultar esos votos, a programarlos, como decías, para las elecciones presidenciales del 2022, que la campaña pues en Colombia empezaría mayo, junio, para lograr, digamos, presentar propuestas y todo para esos comicios. Antes de irnos a corte, ¿se pudiera dar un panorama de la renuncia de Iván Duque? No creo porque... primero, yo creo que este gobierno es un gobierno que, hay que decirlo, ha sido un gobierno sordo, por ejemplo, al clamor precisamente de esas comunidades o al clamor de estas personas, porque precisamente esto todo que está sucediendo se hubiera podido evitar si el gobierno nacional pues accede a una conversación para antes de presentar esa reforma tributaria, conversar digamos, con los inconformes, con los gremios, con los sectores inconformes. No lo creo, además, pues porque falta poco tiempo para que termine precisamente, bueno, poco tiempo, estamos hablando poco más de un año, pues porque él terminaría en agosto del 2022, pero digamos que por ahora piensa seguir, incluso lo manifiesta, pues no se ha contemplado esa posibilidad de que él se vaya, porque además tendría que ser una renuncia voluntaria, porque digamos que aquí en el país no existe la figura de derogar un presidente, de sacar un presidente, tendría que ser que él renunciara y lo otro ya sería pues por una vía más violenta, que sería una toma del Estado, pero no creo que tampoco pues vaya a suceder, porque él digamos que tiene
las que podrían dar un golpe de Estado, él las tiene a su favor, que es la fuerza pública y, por ejemplo, el mismo partido del que él hace parte, que es el Centro Democrático. Entonces, no creo pues, que se presente una renuncia del presidente Iván Duque. Creo que pues, él terminaría su periodo presidencial. Lo que sí es que va a ser difícil esto que queda del tiempo de él en el periodo presidencial, porque, como te digo, se vienen otras reformas que están pensando hacer, pero la gente, o digamos estos gremios, ya están cansados de que esas reformas los afecten solo a ellos y va a tener mucha oposición. Muy bien, muchas gracias Alex por conectarte con nosotros a estas horas de la madrugada. A la gente que nos está viendo acá en México, en Coahuila, decirles que Alex es un periodista de los más reconocidos allá en Colombia, que ha estado dándole seguimiento a escándalos de corrupción, escándalos de persecución de las fuerzas policíacas, de las fuerzas militares. Ha sido reconocido allá en Colombia y para nosotros aquí en concreto, en A Tiempo, es un orgullo por poder conectarnos contigo, Alex. Muchas gracias, no, es un orgullo para mí, de verdad, pues hablar con ustedes. Memo, un abrazo, te aprecio, y al resto de la producción, un abrazo. Y pues Colombia, a pesar de todo, es un país muy lindo como México y tiene las puertas abiertas. Muchas gracias, Alex. Vámonos pues a un corte comercial y quédese aquí en Concreto porque vienen más entrevistas y muchísima más información.